Esta semana ha sido particularmente difícil para algunos personajes de la política nacional. Un alcalde recapturado, la reforma tributaria que tropieza en el camino y una bancada oficialista al borde de una inminente división. Ese es el tema de la noche. Participe con el hashtag SF Semana Fatal. A continuación, las justificaciones del presidente Jimmy Morales por los problemas que tiene con la reforma tributaria. Pese a pedir la revisión de la reforma fiscal, el Ejecutivo sostiene que la propuesta estaba sustentada. No obstante, buscará incluir algunos elementos que surgieron de la discusión social que generó la iniciativa, entre ellas impuestos a armas y municiones. Se ha planteado la inclusión de, por ejemplo, el tema de armas y municiones, que no se había incluido. El tema del combustible es un tema sensible, que lo estamos analizando y verificando, aunque nosotros creemos que el planteamiento hecho es un planteamiento bastante bien sustentado, poder presentar una propuesta mucho más alineada en cuanto a destinos, en cuanto a mecanismos de transparencia para que la gente pueda estar segura que los recursos se seguirán utilizando de la manera correcta. El mandatario sugirió que desde el sector privado vino la principal oposición de la reforma fiscal y que no negociará con distintos sectores por tratarse de impuestos. Yo quisiera que desapareciera el discurso, más por parte de la empresa, como amenaza de que sube el combustible, suben los productos, porque entonces podríamos decir, no los subamos pues, pero que bajen los precios. Sin ser específico, Morales se refirió a quienes, según él, han criticado que la revisión de la reforma fiscal es una prueba de que su gobierno carece de plan. Y dése cuenta quién es el que plantea que no hay una hoja de ruta. Son los que invitan a un desayuno en donde no quieren pagar impuestos, pero el que más gana, más tiene que contribuir. Te invito a que vieres toda la publicidad que hay. No, y por eso te digo, tú conoces quién es. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de viernes, SF Semana Fatal. Estos días han estado movidos desde la situación de los 8, pasando por la solicitud del señor Charchal de regresar a la Corte Suprema de Justicia, los problemas que se viven en este momento en FCN. Una diputada pues denuncia al jefe de ese bloque oficialista, y no digamos el problema que usted acaba de ver en esa nota que el presidente Jimmy Morales tiene con su propuesta de reforma tributaria, al punto que ha solicitado que se la devuelvan para mejorarla, para modificarla y tal vez consensuarla con más sectores. Ese es el tema de la noche. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Fernando Espina y Estuardo Zapeta. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, llegamos a viernes y hay que platicar de la semana fatal. Quienes en estos días perdieron muchos de sus activos políticos, de sus fusibles, ¿verdad? Para pues ganar, avanzar, lograr sus objetivos. ¿Será el presidente Morales con esta fallida reforma tributaria volumen 1? Porque esperamos que pueda presentar un volumen 2, una nueva ola de propuesta de reforma tributaria. Fernando. Hola, Ben. Bueno, mira, me parece una semana terrible para el gobierno de FCN Nación y Jimmy Morales. Han venido acumulándose una serie de actos, una serie de hechos. Empezábamos por el escándalo que vivimos hace unos días también relacionado con el espionaje en casa presidencial o el espionaje hacia las personas, el antejuicio del diputado Ovalle que el magistrado Charchal supuestamente quería volver para bloquear ese antejuicio. También encontramos al presidente Morales lanzando una propuesta de reforma tributaria y luego pidiéndola de regreso, en lugar de permitir que esta propuesta fuera discutida en el Congreso de la República. A mí lo que me parece de todo aquí muy claro es que el gobierno del FCN Nación, como sabíamos desde un principio que no tenía un plan, que no tenía un norte, está dejando claro que este país no se puede gobernar con buenas intenciones. Para mí un mensaje importantísimo para la población es ese, que no cualquiera va a decir yo porque quiero a Guatemala y quiero que Guatemala cambie, voy a hacer gobierno. Eso es imposible. Ahí tenemos los resultados de un gobierno que no tiene un plan, que no tiene una formación y que no tiene capacidad. La semana fatal, Estuardo, pareciera que va en las filas de FCN, ¿el Ejecutivo va más allá? Mira, semana fatal, te digo, semana fatal para la gobernadora de Alta Verapaz.
Semana fatal para el Consejo de Desarrollo de San Marcos, que a este momento, como no tienen, se les está venciendo el tiempo y no van a recibir ni un centavo. Ahí se van a quedar paralizados muchos proyectos. Uno de los departamentos más grandes, más necesitados también. Semana fatal también para la bancada FCN, pero específicamente para los 8. Semana fatal para Kessler, semana fatal para el mismo Jimmy Morales, semana fatal para el ministro de Finanzas, ¿verdad? Y todo lo que tienen que hacer, dar marcha atrás. Semana fatal para el alcalde de Santa Catarina Pinula. Cuando vas viendo para quién es semana fatal, lo que vas viendo es que en realidad la semana nos mostró un desorden. Además, el repunte en semana fatal para todos los ciudadanos, un repunte en la violencia. Estamos pasando de 31 ya a 34 homicidios por cada 100,000 habitantes. O sea, eso es semana fatal para nosotros, semana fatal para quienes no consiguen trabajo y cada vez ven más difícil la expectativa de conseguir trabajo, porque cada vez hay menos empresas o cada vez hay menos inversión. Entonces, ahí es donde viene una serie después ya entrando en el 8º mes del año, ¿verdad?, que no vemos entonces, por ejemplo, el mismo presidente dijo aquí que iba a presentar un plan o una hoja de ruta, la cual en realidad no hemos visto. Y bueno, y si la presenta, nos queda la duda de que tal vez en 2 días la retira y la modifica y nos muestra otra cosa, porque eso es lo que ha estado pasando con este gobierno. Hay mucho... Algunos dicen que es un presidente que escucha mucho, otros opinan que escucha demasiado porque cambia a cada rato. Estamos hablando de esta ambivalencia de Jimmy, que está dejando espacios y que da pasos hacia un lado y luego 2 para atrás. Ven, yo regreso hacia lo mismo. Esta es una semana fatal para la política, para la vieja política y para la nueva política que supuestamente Jimmy Morales representaba. Regreso a lo mismo, no podemos gobernar con buenas intenciones. Espero que los guatemaltecos se estén dando cuenta que uno no puede decir, porque este me cae bien, voy a votar por él, o porque este tiene cara de buena gente. Jimmy Morales no tiene un norte, nunca tuvo un plan, nunca tuvo un equipo de gobierno. Y como no tenía eso, aquí estamos viendo los resultados a 8 meses de su gestión. Este constante titubeo es porque unas personas, unos sectores le piden una cosa, otros sectores le piden otra cosa. Y como él no tiene un fundamento, ni una capacidad para decidir sobre qué es lo mejor para el país o sobre lo que ellos se habían planteado para la construcción de un país a largo plazo, entonces titubea. Y cualquier propuesta que le hacen lo hace temblar. Lo asustan por acá, lo asustan por allá. Entonces, mientras él no tenga una posición hacia dónde vamos, yo en realidad no creo que Jimmy Morales vaya a aguantar mucho más. Lo veo ya sofocado. Ya le tomaron las medidas al presidente, los diferentes sectores. La medida ya está tomada y yo creo que en esa semana fatal no solo hay fatalidades, hay ganadores también. Por supuesto que yo lo tomo como broma, porque supongo que ha de ser parte también del sarcasmo del presidente Jimmy Morales, pedirle a los maestros que por favor terminen las clases hasta finales de noviembre. O sea, yo lo escuché y pues no pude más que reírme, pero luego entendí que era en serio, que él realmente está pidiendo que terminen las clases. Y le está pidiendo al líder sindical también, Joviel Acevedo. Entonces, a mí me quedé sorprendido de la petición, porque la petición, primero, no tiene sentido en cuanto que hay parámetros muy bien establecidos de los 180 días, donde entran los 180 días, y además para los mismos niños, ¿verdad? Y yo creo que lo ve como un periodo de reposición. Y creo también que aquí, digamos, la UNE es una ganadora dentro de esta semana. Dentro de estas fatalidades. Dentro de estas fatalidades, la UNE, y principalmente, ¿por qué no decirlo?, Mario Taracena. Que ayer publicó la carta. Fue el primero en publicarla. La publicó, dándole un golpe mediático al presidente Morales, Fernando. Claro, y otra cosa que hay que recordar que no hemos mencionado aún, hablando de toda esta falta de capacidad de formación y de semana fatal, la última noticia de hoy en la tarde, donde la OEA dice que el asesinato del niño había sido en territorio y pidiendo disculpas a Guatemala por todo el relajo que en su momento el presidente montó, no como un estadista, sino anticipándose a hechos que ni siquiera le constaban. Entonces ahí también vamos a caer en cuestiones que internacionalmente nos ponen en aprietos por esta falta pues de formación como estadista. Una falta de norte. Bueno, vamos a la primera pausa de la noche, ya sabe, envíe sus comentarios
con la etiqueta SF Semana Fatal. ¿Quiénes fueron los ganadores y perdedores durante estos días? Usted tiene ahí la opinión, nosotros vamos a recibir estos mensajes. Volvemos luego de la pausa. Regresamos a Sin Filtro. Estamos hablando de la Semana Fatal SF, Semana Fatal de algunos personajes de la política nacional. La bancada oficialista FCN fue un espacio durante estos días de peleas y roces, específicamente entre la diputada Patti Sandoval y el jefe de bloque Javier Hernández. Durante el ínterin de esta pelea circuló en redes sociales un video de una citación de la diputada Sandoval, en donde ustedes van a escuchar el tono en el que ella se refería a un funcionario. Veamos. Ahora, yo quiero saber, viceministro, ¿qué va a hacer usted también para corregir estas actitudes? ¿O acaso usted está de acuerdo? Entonces, demuéstrame con hechos reales y concretos que usted va a solucionar esto. Yo estoy harta, yo estoy formalmente molesta y aquí la investidura se respeta y el poder distinto de ustedes como ministro, viceministro y el mío como diputada lo vamos a dejar bien claro aquí en esta mesa. Eran las declaraciones, un video filtrado, una citación de la diputada Patti Sandoval. Somata a la mesa, exige al funcionario, ese es el tono en el que ella se dirige a este funcionario público. Irónicamente, ella ha presentado una denuncia contra el jefe Javier del Hernández. bloque, Javier Hernández, por violencia contra la mujer. Lo que estabas diciendo, todos son del mismo partido. Son del mismo partido. Todos son del mismo partido. Esta diputada, Javier Hernández, el viceministro de Salud, la ministra de Salud, todos son del mismo partido. Y ese es el problema de Jimmy. Como no tiene liderazgo, entonces cada quien jala por su lado. Todos estos se están haciendo miniguerras, ¿no? Se vivió en el pleno ayer cuando Javier Hernández envía un mensaje a los para que nadie llegue, mostrándole apoyo al jefe de bancada, dejando a Patti Sandoval, a Galdames solos en el pleno. Pero bueno, lo que ustedes me están diciendo. En ese video está Galdames presente. Si hacemos un análisis del contexto político y de las alianzas y de la situación que está viendo el FCN Nación, nos damos cuenta que hay una carencia de liderazgo. Y ante esa carencia de liderazgo y esa carencia de norte, todos pelean por sobresalir y por ser ellos la cabeza de esta agrupación que en estos momentos pareciera estarse desquebrajando. El presidente Morales, por un lado, tratando de tapar algunos problemas que hay, el Ovalle tratando de salvarse del antejuicio. Otra semana fatal para Ovalle. Melgar Padilla para el Congreso, Javier Hernández temiendo que va a llegar a ser Melgar Padilla, la diputada peleándose con los ministros que son de su mismo partido. Entonces pareciera que hay una lucha de poder, no un vacío de poder, sino que hay una lucha de poder en el FCN Nación que no los está llevando a ningún lado. Una lucha de poder que ante una aprobación de presupuesto nos pone en una situación difícil. Empodera a la una y que tampoco es algo bueno. Todavía no estamos en la discusión en el Congreso del presupuesto 2017. Imagínate cuando llegue esa discusión del listado geográfico de obras. Ahí va a correr sangre. Si no hay una línea o una disciplina de partido en este momento, todos van a pedir la lista de Santa Claus. Bueno, acuérdate que uno de los problemas centrales de la gobernadora de Alta Verapaz era precisamente que le estaban pidiendo plazas y ¿qué? Obras. Y Jimmy tomó la decisión al final, en este presupuesto 2017 que entra ya al Congreso, tiene que decidir entre a quién voy a agradar, a los diputados o a los gobernadores, y está sacrificando gobernadores. Además se los puso, ¿ves? Y de hecho el tuit que leías en el corte de Petén es muy indicativo de lo que está pasando con los gobernadores. Hablamos de Alta Verapaz, San Marcos, lo que están diciendo los tuiteros de Petén. Que nos dicen que, bueno, yo quería regresar a algo que para mí es bien importante.